momento, pues conversando con ustedes sobre algunas provocaciones y algunos saberes que hemos construido en compañía de la profe Lorena en la universidad, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, en el Instituto Pedagógico. Muchas gracias por esta excelente invitación. Por favor, ¿nos confirman cuánto espacio tenemos? Bueno, como les decía Patricia, no es un gusto para nosotros estar aquí compartiendo con ustedes. Lo que les vamos a contar el día de hoy ha sido una apuesta que la profesora Patricia y yo hemos venido construyendo, tanto en el ejercicio de aula, como con la participación de algunos de los docentes del departamento de Caldas de Colombia, en donde hemos tenido la oportunidad de apoyarnos, de conocer esos ejercicios y sobre todo de ir construyendo estos conceptos de inclusión y diversidad con los que Patricia va a iniciar. Pues una vez más, gracias por este espacio. Bueno. Lo primero con lo que queremos partir cuando hablamos de esa aula, de esa gestión de aula diversificada, es el concepto de diversidad, lo que nosotros estamos comprendiendo y lo que hemos trabajado, pero a la par también que hemos ido construyendo en nuestra maestría en educación desde la diversidad y en el doctorado. Y lo que pensamos, y ahí traemos alusión a estos autores, De Valle y Vega, que hablan sobre la educación para la diversidad, no es una ilusión teórica, sino una práctica necesaria que lleva a un proceso complejo y dificultoso. Eso es lo que significa empezar a hablar de diversidad en ese contexto educativo. Requiere no solo recursos y medios, ¿sí?, sino un cambio en las convicciones culturales, sociales, educativas en toda la sociedad. Cuando hablamos de diversidad, no es solo hacer meras adaptaciones, sino que tenemos que empezar a mirar que hay que hacer un cambio en la mirada de ese sujeto, en la comprensión de ese sujeto. Un sujeto que se ha identificado y se ha visto históricamente desde la carencia, ¿cierto? Cuando tocamos este tema de la diversidad, ese concepto de diversidad que hoy también se está terminando de construir, ¿cierto? Está allí construyéndose, ha estado muy asociado a la discapacidad, muy remitido a unos grupos específicos, ¿cierto? A unos grupos poblacionales. Y la idea es empezar a trascender esa mirada, una mirada donde comprendamos a ese sujeto desde la potencialidad, donde comprendamos que la diversidad entonces es la esencia, ¿sí?, de cada ser humano, esa diversidad vista como algo connatural en el ser humano, donde influyen unos factores intrínsecos y unos factores extrínsecos, que ya mi compañera ahora lo va a profundizar un poco más. Entonces, en esa primera mirada de la comprensión de la diversidad, es importante eso, esa diversidad como algo connatural en el ser humano, ¿cierto? Y que hay varios aspectos allí que son importantes para ello. Otro segundo elemento y concepto que tenemos que empezar a identificar, ¿cierto? Y aclarar, digamos que también en la misma lógica, porque históricamente se ha visto o se ha comprendido desde el déficit, ¿cierto? Desde las mismas necesidades educativas especiales y no hemos logrado comprender lo que significa verdaderamente la inclusión, ¿sí? Y aquí hay, digamos que algunos conceptos que nos plantea la UNESCO, que me imagino que ustedes muy bien conocen, y ellos inician diciendo en el 2005 que la inclusión está relacionada con el acceso, la participación y logro de todos los alumnos, pero, ¿sí?, con mayor riesgo aquellos de ser excluidos y marginados. En un segundo momento, en el 2006, plantean que la inclusión es un proceso de abordar y responder a la diversidad de necesidades de todos los estudiantes. Ya en el 2009 hablan de esa educación inclusiva como un proceso de fortalecimiento de la capacidad de ese sistema, ¿cierto? Cómo el sistema se transforma para responder a esas particularidades de los estudiantes. Y un último aporte allí es con relación a la inclusión como un proceso que ayuda a superar los obstáculos que limitan la presencia y la participación de todos los estudiantes.
En estas concepciones que ustedes ven, que son algunas, porque también hay algunas de unos autores que ya les voy a mostrar, en ningún momento solo se hace referencia a necesidades educativas especiales, a discapacidad, ¿cierto? Producto de una discapacidad. O en ningún momento solo se hace referencia a grupos poblacionales. Digamos que en Colombia estamos en ese tránsito, ¿cierto? Y uno analiza a través de las investigaciones y de los diferentes procesos que se han realizado en nuestros países hermanos, y lo que encontramos también es que están muy en la misma perspectiva, ¿cierto? Pensando que cuando hablamos de inclusión es versus niños con necesidades educativas especiales o con discapacidad o grupos poblacionales. Y es un concepto un poco cerrado de lo que significa la inclusión, ¿cierto? Porque si miramos acá, la inclusión es mucho más que eso. Y hay algunos autores que quisimos también evocar en este momento. Uno de ellos es Echeita, cuando dice que esa inclusión es la construcción, hace referencia a esa construcción de cultura como un valor y progreso de todo, ¿cierto? Ainscon plantea que tiene que ver con la participación, con la puesta de acción de valores inclusivos, ¿cierto? Y en esos valores inclusivos, pues se genera también una aulas en movimiento. Y aulas en movimiento significa, ¿sí? De esa participación in situ, ¿cierto? Que las instituciones hacen para estar identificando esas realidades y responder a esas realidades de ese contexto. Steinbach nos habla de acoger y de formar para vivir juntos, ¿cierto? En valores, como lo plantea Ainscon, ¿sí? Y brindar diferentes apoyos y mediaciones para mejorar esos aprendizajes. Y Melero plantea esa inclusión como ese reconocimiento, ese respeto, esa participación también allí, ¿cierto? Como donde vemos la escuela como un espacio de convivencia y de construcción colectiva. En cada uno de estos excelentes maestros, muchos de ellos, ¿cierto? Que han construido y que han, digamos que, vivido este trayecto de lo que ha sido la inclusión, lo que nos dicen es que esa inclusión es vista como un proceso de reconocimiento, de participación, de respeto, de valor, ¿cierto? Donde estamos potenciando los procesos de convivencia. Miren que la inclusión es mucho más que eso. Y es un proceso que tenemos que empezar a cambiar, ¿sí? Desde esa mirada que históricamente hemos y nos ha colonizado y hemos permeado, porque eso es lo que permea en este momento las prácticas de aula y la perspectiva en los procesos educativos. Aún hablamos de los incluidos, ¿cierto? O hablamos de los diversos, pero cuando hablamos de los incluidos y los diversos, siempre nos estamos remitiendo a aquellos, ¿cierto? Que por muchos años históricamente han estado segregados y excluidos de los procesos educativos y que hoy pues obviamente están en nuestras instituciones, pero no son solo ellos. Cuando hablamos de procesos de inclusión, hacemos un llamado y es el reconocimiento y la participación de absolutamente todos nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes en los procesos educativos. Y no solo la educación, porque esa inclusión no solo hace referencia al contexto educativo, es más por lo que nos convoca en este momento. Desde esta perspectiva de la comprensión de diversidad, ¿cierto? Y de la comprensión de la inclusión como ese proceso de participación y reconocimiento para todos, pues empezamos a pensarnos cómo promover aulas inclusivas, diversificando obviamente ese aula de clase. Y en esa diversificación hay un aspecto que es demasiado importante y juega un papel muy importante allí el maestro con la práctica pedagógica, ¿sí? En el histórico uno identifica y cuando uno conversa, dialoga con los profes y habla de las prácticas, pues las prácticas siempre son vistas como el hacer, ¿cierto? No, es todo lo que hacemos, es lo que yo hago en mi día a día con los niños, con los mismos profes, con los padres de familia, todo lo que hace el profe. Y sí, digamos que eso nos muestra la historia, ¿cierto? Y nos muestra también las diferentes concepciones y voces de los profes. Esa práctica vista como un hacer, como un ejercicio de instrumentalización, de entrenamiento, de contenidos, de didacticismo, como un simple hacer. Entonces, el maestro se remite a un simple hacedor de clases. Pero, ojo,
uno tendría que empezar a pensar si eso verdaderamente somos nosotros, los diferentes profesionales que estamos en las aulas, en ese contexto, no. Desde la mirada de Zambrano, que es un autor colombiano, un profe, la práctica pedagógica es mucho más, el concepto es mucho más amplio. Y desde mi perspectiva, yo digo que la práctica es una responsabilidad social y política que tiene el maestro, ¿cierto? Que debe ser planeada, intencionada, consciente y reflexiva, ¿sí? ¿A qué? A todo eso que el maestro realiza. Pero ese todo implica, según Zambrano, una disposición y un modo. Y la disposición tiene que ver con la mirada del maestro, con las comprensiones que el maestro tiene, ¿cierto? Y lo primero aquí es la comprensión que yo tengo de lo que es la diversidad y lo que es la inclusión, para poder empezar a mirar cómo actúo en consecuencia, ¿sí? Si el maestro tiene claro qué son los procesos de inclusión, desde qué perspectiva lo estoy manejando y cómo comprendo esa diversidad en el aula, que es diversa, ¿cierto? Por todos esos 40, 30, 40 chicos que están allí, esas capacidades, esos intereses, esas particularidades, pues de esa manera empiezo a pensar el modo. Ahí sí entra el hacer. Pero antes hay una disposición y antes hay todo un ejercicio de planeación y de gestión. En ese modo tiene que ver entonces las acciones, ¿cierto? Un durante y una articulación ahí de un después. Juegan las relaciones, los lenguajes, la metodología y los procesos de evaluación. Pero en ese ejercicio de práctica, pues hay un proceso de reflexión constante entre esa disposición y ese modo. Y esa reflexión nos tiene que llevar a pensarnos una enseñanza que está mediada por las relaciones humanas, ¿sí? Una enseñanza mucho más humana, que trascienda un poco, ¿cierto? Estos procesos homogéneos e históricos y tradicionales que se han estado manejando. Entonces, el llamado es a pensarnos en una práctica pedagógica donde el profe reflexione e intencione constantemente sobre la acción y en la acción. ¿Qué significa eso? Eso es algo que nos lo dice Tardif. Esa práctica del maestro implica que el profesor esté reflexionando constantemente sobre lo que está haciendo y eso cómo está impactando, o positivo o negativamente, cómo está dejando huella en cada uno de sus estudiantes. Entonces, esa reflexión y esa intención tiene que partir de unos saberes, ¿cierto? De unas comprensiones del maestro, pero también de una diversidad de capacidades e intereses de nuestros estudiantes para poder promover unas prácticas inclusivas, ¿cierto? Ese es cuando hablamos entonces de esa práctica planeada, intencionada y reflexiva, podríamos pensarnos en una pedagogía de la alteridad, como nos lo dice Scliar, ¿cierto? Una pedagogía de la alteridad, que es una propuesta renovada en la que se da valor al otro, en la que se le da rostro, en la que se le da cuerpo, palabra, nombre, para que exprese, para que participe, para que construya, ¿cierto? En esa enseñanza y en ese aprendizaje mutuo. Esa es la invitación cuando hablamos de cómo pensarnos en responder, ¿cierto? A esas pedagogías de hoy desde una perspectiva de la diversidad y la inclusión. ¿Y eso qué implica entonces? Un cambio de mirar al sujeto desde la potencia y no desde la carencia, un cambio en el acento, un cambio en la posición, en la conversación y en la acción, porque no solo se puede quedar en esa reflexión y en esa conversación, ¿cierto? Y en ese cambio de mirada, pues hacemos grandes invitaciones allí. Lore, ¿me colaboran por favor para que mi compañera pueda, le activan el audio? Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, como estaba diciendo Patricia,
en este momento es donde entran grandes conexiones de campos científicos y esas grandes conexiones de estos campos van muy de la mano con todo lo relacionado con el aprendizaje y el reconocimiento de la diversidad. Nosotros aquí vamos a hacer uso un poco de esta apuesta que nos hace la neuroeducación y nos gusta mucho, sobre todo porque nos invita a que la neurociencia, la pedagogía y la psicología intervienen en todos estos procesos de aprendizaje y reconocimiento de ese otro, como lo decía la profesora Patricia, desde esa propuesta de valor. Entonces hablamos de una neurociencias en términos de ese reconocimiento de esas estructuras y funcionalidades del cerebro, sobre todo desde la parte del sistema nervioso central, invitándonos a reconocer la importancia de cómo presentar los estímulos, cómo empezar a activar nuestro cerebro, cómo generar nuevas conexiones que garanticen el día de mañana unas memorias o unas evocaciones que nos puedan servir en las diferentes apuestas en las que participamos. También encontramos cómo la pedagogía, lo bien lo decía Patricia, se interesa mucho por toda la parte del aprendizaje y la enseñanza, pero no es simplemente reconocer la teoría, sino que es poner en práctica, lo decía ya muy bien, hacer consciente, intencionado, esto que yo quiero llevar a los niños, niñas, jóvenes, adultos en estos procesos educativos. Y por supuesto, la psicología, que nos hace una invitación bien interesante en cuanto a la psicología, nos empieza a decir que si bien hay unas apuestas desde las neurociencias, desde la pedagogía, es muy importante empezar a reconocer componentes emocionales, componentes cognitivos y sobre todo conductuales en ese proceso de los niños. Cuando habla de emoción, lo venían diciendo dos personas de las que expusieron anteriormente, es uno de los principios y es una de las fortalezas que debemos nosotros de tener dentro de nuestra aula de clase. Sin motivación, sin emoción, va a ser muy complejo, primero, que haya procesos de aprendizaje, pero de todas maneras también ese reconocimiento de la diversidad. La siguiente, Pati. Acá entonces, como les venía hablando, luego de conocer esta conexión entre estos campos, tenemos que empezar a revisar que existen algunos factores que inciden en el aprendizaje. Y cuando hablamos de factores que inciden en el aprendizaje, desde ese mismo concepto que tenemos nosotros de inclusión, empezamos a ver cómo existen factores intrínsecos y factores extrínsecos. Cuando hablamos de factores intrínsecos, necesariamente tenemos que irnos a nuestro sistema biológico, como lo estaba mencionando ahora, ese aporte que hace las neurociencias, y es empezar a pensar en que nuestro cerebro es único, nuestro cerebro ya inmediatamente es diversificado, esas conexiones que gracias a esas experiencias se generan, pues nos van a permitir crear nuevos procesos y además de esos nuevos procesos nos va a permitir reconocer las realidades de maneras distintas. Acá nosotros también podíamos pensar que esos dispositivos básicos del aprendizaje, como el ascenso, percepción, la atención, la memoria, la misma motivación que transversaliza todos los procesos, otros procesos psicológicos ya de más alto nivel, por ejemplo, como el análisis, la síntesis, toda esta parte de funciones ejecutivas es bien importante en toda esta parte del sistema biológico y que gracias a todo este proceso, pues inicialmente los docentes en la medida que reconozcan esta apuesta, pues van a lograr empezar a generar aulas diversificadas, pero además de eso, a generar aprendizajes significativos. Por supuesto, dentro de estos aspectos intrínsecos también encontramos toda la parte que es lo relacionado con el sistema psíquico. Lo decía yo ahora, sería de pronto ese aporte desde la psicología, en donde cuando hablamos de cognición tenemos también que pensar un poco en cómo recibir esa información, cómo preparar ese material para que esa recepción haga ese dispositivo o permita que esa atención se fije, pero al mismo tiempo también cómo se está procesando esa información y cómo se está dando respuesta y por ende a esos comportamientos, cómo se están guiando. Aquí nos gustaría de pronto señalar un poco que para nosotros ha sido muy importante ese binomio entre cognición y emoción, ese reconocimiento de ese sistema biológico, pero al mismo tiempo esos aspectos y factores extrínsecos que
que a continuación voy a contar, cómo entran a mediar, cómo esas experiencias, cómo esos aspectos que se empiezan a trabajar en el aula de clase son detonantes para toda esta apuesta. Entonces, cuando hablamos de aspectos extrínsecos, nos estamos hablando también de toda esta parte de los sistemas sociales. Por excelencia, la familia como primer proceso de socialización o primer espacio de socialización de los chicos, pero también reconocemos ese papel del maestro, ese papel de la escuela, ese papel de esos mediadores que ayudan en la configuración de esos andamiajes, en la configuración de esos estilos y esas técnicas o esas formas de vivir el aula. Y por supuesto los pares que gracias a ellos logran generar diferentes apuestas, logran relacionarse, logran conseguir nuevos aprendizajes. La siguiente parte. Entonces, cuando hablamos de aspectos intrínsecos, habría también que hacer un zoom en todo lo relacionado dentro del aula de clase, como también nosotros tenemos que empezar a fortalecer aspectos como los estilos cognitivos. Cuando hablamos de estilos cognitivos, nos hacemos referencia sobre todo a esa forma como ese sujeto percibe, pero sobre todo procesa la información. Hay grandes teóricos que nos hablan sobre todo de dúos o de espacios que podemos hablar para entender los estilos cognitivos. Entonces hablamos inicialmente podemos ver algo que se llama reflexivo, impulsivo. Cuando se habla de reflexivo es aquel que se toma más el tiempo, que requiere un mayor espacio para observar, para comprender la información. El impulsivo de pronto lo hace mucho más rápido. Ojo con una cosa que acá posiblemente en algún momento se ha entendido, pues que ser reflexivo es bueno y que ser impulsivo no es tan bueno. Resulta que esto va muy de la mano, es con esa latencia, con el tiempo que se demoren, pero sobre todo con esa capacidad de respuesta. Podemos encontrar impulsivos que respondan rápidamente y que lo hagan muy bien, pero podemos encontrar también chicos impulsivos que en algún momento hacen sus respuestas tan rápido que les dejan de vista algunos detalles que hacen que den respuestas no acertadas o equivocadas. Y por el contrario, los reflexivos, hay chicos que se toman su tiempo, contemplan las diferentes variables, pero en algún momento, ¿cierto? Llegan a tener respuestas correctas, pero también puede llegar que ese tiempo es tanta la latencia que se toman que se desdibujan, que se pierden de lado algunos aspectos y dan respuestas equívocas. También encontramos los dependientes e independientes de campo. Cristian Hederis de la Universidad Pedagógica de Colombia hace una apuesta súper interesante por este proceso. Aquellas personas que van muy del lado con la apuesta, con lo que escolarmente el docente les dice, la tarea, el punto a punto, el seguir, dependientes de campo, mientras el independiente de campo le gusta un poco más hablar de ese proceso, de lo que él está haciendo, cómo está viviendo sus apuestas. Es de pronto no va tanto con lo social, sino que le gusta ir un poco más en otros procesos. Estilos de aprendizaje, muchas teorías alrededor de estilos de aprendizaje, encontramos múltiples teóricos, pero también nos quisiéramos quedar o quisiéramos mostrar la apuesta como la estrategia, ¿cierto? Que se utiliza para facilitar ese aprendizaje. Va muy de la mano del lado de la experiencia, la forma como piensa, la forma como actúa. Encontramos teorías como la de Cobbs, en donde nos habla de reflexivos, activos, pragmáticos, teóricos, y también llega acá en este momento toda la parte de intereses y motivaciones, un aspecto que si bien hace parte de todo este desarrollo de aula, casi que transversalizaría. Es muy importante entender eso que le gusta, eso que quiere ser, ese interés cognitivo, ese esfuerzo cognitivo que hace por aprender, por ir más allá, por buscar otras opciones. Pero al mismo tiempo es esa motivación, eso aquello refinado que le invita a profundizar en lo que quiere ser, en lo que quiere estar. Y por supuesto, los ritmos de aprendizaje. Recuerden que cada momento evolutivo y además cada experiencia vital pues nos trae diferentes tiempos y diferentes tiempos para procesar esta información. La siguiente parte. Acá entonces podemos encontrar cómo la familia, como los factores extrínsecos, como la familia, los maestros, los orientadores, profesionales, los mismos directivos, los pares, los medios de comunicación, podemos ser, en este caso, mediadores, podemos ser
o propiciar más bien, más que ser, escenarios que intencionen estas experiencias de los chicos. Si nosotros entendemos a la familia, a los docentes, a los mismos pares como contextos facilitadores que le permitan y acompañen estas experiencias de los chicos, pues los aprendizajes en las aulas diversificadas van a ser mucho mejores. Para esto vamos entonces a llevar unas premisas. Las premisas vamos a empezar a mostrarlas y son algunas categorías que nosotros hemos ido sacando, digamos que nos han ido quedando a lo largo del trabajo. Y en la primera es empezar a entender cómo ese niño, esa niña, ese joven, pues no aprende a esa misma velocidad que el docente está enseñando. Todos tenemos unos tiempos cognitivos y estos tiempos cognitivos van a ir muy de la mano dependiendo de esas ventanas del desarrollo o esas experiencias vitales en las cuales estemos teniendo. Cada vez que se va creciendo, ¿cierto? Cada vez que se va ampliando, pues vamos teniendo pensamientos más complejos. En ese momento también entra otra de las premisas y es como ese ser humano nace con unas competencias, todos los cerebros vienen equiparados para pensar, para imaginar, para crear, pero es labor del maestro y sobre todo esos contextos facilitadores que hablábamos ahora, familia, escuela, sociedad, provocar esas competencias. Cómo nosotros provocamos que no se queden esos aprendizajes solo dentro del aula de clase, sino que los podamos llevar a otros contextos, que logremos llevarlos a otros momentos, que ellos logren aplicarlos en estos momentos. No hay aprendizaje sin actividad. El cuerpo se convierte en un instrumento de aprendizaje, se convierte en una herramienta importante. Cuando se habla de la actividad, puede ser desde la escritura, desde la lectura, desde la misma danza, desde el mismo movimiento, desde los performances, desde las diferentes actividades en donde involucres tu cuerpo y permitas que ese cuerpo logre en este momento desarrollar también procesos cognitivos. La siguiente, Pati. ¿Qué más podemos nosotros encontrar en este momento? Debe haber una disposición para aprender. Lo venía diciendo la profesora Patricia, y es que yo debo de planificar, yo debo de programar, yo debo de intencionar mi aprendizaje, pero esa disposición también implica, como les decía inicialmente, y la neurociencia nos ha invitado, sobre todo es activar esos dispositivos básicos del aprendizaje, hacer que exista una intención, que exista una motivación, pero sobre todo que sean procesos en movimiento, procesos de acción, procesos que inviten a que ese sujeto indague, a que busque experiencias nuevas, a que realice nuevas apuestas. La siguiente. De ahí también podemos encontrar, y la siguiente parte de una vez, cómo ponemos nosotros unos recursos cognitivos a disposición. ¿Cómo hacemos y creamos dentro de nuestras aulas de clase algunos conflictos cognitivos? Cuando hablamos de recursos cognitivos, estamos de pronto pidiéndole al estudiante que no simplemente se quede en esa zona de confort, sino que busque nuevas estrategias, que generen pensamientos creativos, que generen pensamientos autónomos, que generen también pensamientos críticos, que le ayuden a generar o a estar mucho mejor entre esas nuevas experiencias donde se encuentra. Dejemos de hablar de maneras refinadas, llevémosle la información clara y puntual al estudiante, hablemosles desde las experiencias, desde esos conocimientos previos que ellos tienen y sobre todo logremos distribuir el esfuerzo en las diferentes actividades. No hagamos esas actividades largas, esas actividades que en algunos momentos eran muy agotadoras, sino que permitámosle a él que tenga su interés, que tengan unos momentos puntuales, pero que también logre otros momentos en donde ese conflicto cognitivo para él sea motivante. Creemos actividades que indaguen, entre actividades que motiven, actividades que los busquen a pensar. Y finalmente, y no menos importante, vamos a hablar de toda la parte de la motivación como valor. Muy importante generar aprendizajes significativos, aprendizajes que hagan huellas némicas, aprendizajes que queden en esa memoria, pero sobre todo aprendizajes que logren regular ese comportamiento, que logren regular esas experiencias que ellos van teniendo en las diferentes apuestas en las cuales se ven enfrentados.
experiencias que en algún momento, lo diría Gardner en su momento, les van a ayudar a resolver conflictos o a crear nuevas situaciones. Entonces, esa motivación será ese eje puntual. Y ya, Pati, sigamos entonces. Habríamos que tener en cuenta, muy de la mano con las imágenes que tenemos ahí, que todas estas premisas van muy de la mano con el tiempo, con la intensidad que vamos trabajando, pero al mismo tiempo tener en cuenta cómo esa intensidad habla de ese cuerpo, recuerden, habla también de esos momentos de las actividades, habla también de esa participación de la familia. Recuerden que la duración debe ir muy de la mano con esas ventanas del desarrollo, con esos momentos evolutivos, con esos tiempos atencionales y sobre todo ver cómo existen oportunidades, cómo cada momento en el aula, cada participación de cada estudiante es una oportunidad para generar nuevos procesos cognitivos, para generar nuevos conocimientos, pero sobre todo para favorecer todo ese proceso metacognitivo o ese proceso de aprender a aprender, que es lo que nos interesa de nuestros estudiantes. Pati. Yo creo que si nos ayudan con el audio, porfa, que se le silenció. Ok, ya, muchas gracias. Bueno, en esas comprensiones de lo que estamos planteando allí, esas tesis centrales que tenemos que tener en cuenta los maestros, pues favoreceremos un aula inclusiva, ¿cierto? Primero porque hay unas comprensiones claras del maestro, hay un compromiso marcado del maestro y según lo que nos dice Steinbach, entonces tendríamos que pensar en una filosofía de clase. ¿Cuál es esa filosofía que nosotros tenemos establecida? ¿Con qué principios orientadores llegamos a la clase? Y a través de estos principios, de esta filosofía, pues también empezamos a construir unas reglas de aula y unos espacios de convivencia con todos nuestros niños, niñas y jóvenes para empezar desde allí a adaptar la enseñanza, ¿cierto? Generar unos espacios y un apoyo en el aula, todas esas redes naturales de apoyo de las que nos habla Melero y que Vygotsky en su momento también nos planteaba, y poder empezar a identificar unas clases heterogéneas que nos permita responder a esas particularidades. No es complejo, porque cuando tenemos claras, digamos, algunos de estos elementos que la compañera, la profe Lore, lo acaba de decir, pues es mucho más fácil pensar en estas características del aula inclusiva. Pero en esa práctica sí hace falta un aspecto importante, ¿cierto? Es cómo estamos planeando y gestionando el aula, ¿sí? Y en ese planear y en esa gestión de aula, pues hay un antes, hay un durante articulado con un después, ¿cierto? Que es un poco como nosotros lo vemos. Y en ese antes juega el papel importante de lo que nos decía Zambrano ahora. Hay una disposición del maestro. Profe, allá es clave usted. ¿Cómo lo está pensando? ¿Cómo está comprendiendo esos procesos de inclusión? ¿Cómo comprende esa diversidad? Un poco desde estos elementos que la profe Lorena planteaba, ¿cierto? ¿Sí? Y desde esa disposición y esa comprensión, yo empiezo posteriormente a hacer un mapeo escolar, un análisis de esa realidad, de ese contexto. ¿Quiénes son esos niños y esos jóvenes con los que yo voy a estar? ¿Sí? Empiezo a identificar esos estilos y esas particularidades. Pero además en este antes, yo intenciono, tengo un objetivo, ¿sí? Un propósito de formación, un objetivo claro para esa clase o ese seminario que voy a orientar. Y teniendo en cuenta estos elementos, pues empiezo a identificar una metodología, ¿cierto? ¿Qué voy a utilizar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué estrategias alternativas voy a utilizar? Ahora, ya está ese antes, ya lo pensamos, ya lo diseñamos, ¿cierto? Empezamos a identificar un durante, que es ese momento donde yo llego al aula. Y en ese durante juega un papel importante el acto pedagógico. ¿Y qué es eso del acto pedagógico? El acto pedagógico, según Amaya, son todas esas relaciones de reconocimiento, de confianza, de poder que se dan en el aula, ¿cierto? Esas relaciones que se construyen con el profe y entre los mismos estudiantes. Y son las relaciones
Y ese clima que genera un clima de confianza positivo, un clima donde lo importante allí es empezar a identificar esa diversidad de capacidades y comprender que el error forma parte del aprender, ¿sí? En ese durante partimos entonces ya en esta clase con unos conocimientos previos que sabe Juan, Pedro, Sofía, y sobre ese saber, ¿cierto? Y sobre esas experiencias empezamos a articular y a generar puentes allí para poder ayudarle a ese niño a transitar de distintas maneras, porque todos hacemos un tránsito distinto en esos procesos de aprendizaje. Juega un papel importante también la organización del espacio, ¿cierto? El cómo acomodamos el espacio, cómo se ubican nuestros niños en este espacio y eso cómo va permitiendo mayor o menor participación. ¿Cómo presento la información? Y hoy estamos hablando mucho en esa presentación de la información del DUA, del Diseño Universal de Aprendizaje. Y en ese diseño universal, pues nos dicen que hay 3 redes neuronales que se activan cuando vamos a aprender. Ahora, si yo tengo claro cuáles son esas redes y cuáles son esos principios, pues entonces empiezo a hacer conciencia en mi práctica y empiezo a identificar que hay un momento en esa planeación donde yo tengo que jugar precisamente con la activación de esas redes, ¿sí? Cómo participan nuestros chicos allí de esa manera y cómo se están motivando, cómo los estoy motivando constantemente. Y un último aspecto allí en ese durante son las diferentes alternativas que yo voy a utilizar, ¿cierto? ¿Para qué? Para generar esa participación. Trabajo cooperativo, ABP, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje para la comprensión, bueno, muchas alternativas que uno tendrá en cuenta allí para poder generar como esos procesos de aprendizaje. Igualmente, la motivación y un proceso de evaluación. Constantemente tenemos que estar motivando, activando para que los niños, ¿cierto? Nuestros jóvenes se dispongan a aprender. Nosotros podemos generar como profes todos estos espacios, múltiples maneras, pero son ellos al final los que deciden si aprenden o no, si se disponen y se implican en esos procesos de aprendizaje o no, ¿sí? Y en esa última parte, que es ese después, que transversaliza, por eso allí la figura, pues hay una valoración, hay una reflexión constante de todo ese ejercicio que hemos estado realizando, que ha estado haciendo el maestro, y pues empieza con ese análisis de qué pasó con esos objetivos, de qué pasó con esa metodología, si se logró o no, ¿cierto? Y posteriormente, pues empezamos a identificar y a valorar los aprendizajes de los estudiantes, ¿cierto? Luego se realizará un trabajo en red, un trabajo con familia, un trabajo con todas aquellas otras entidades que puedan de una manera aportar también, ¿cierto? Complementar en estos procesos de formación de nuestros chicos. Ahí entonces necesitamos, profes, una práctica, gestionar una práctica que cuide, que acompañe, ¿cierto? Y que provoque. ¿Y eso quién lo hace? El profe. El profe. Nosotros los docentes, los maestros mediadores, un maestro que dispone de diferentes escenarios, un maestro que cuestiona, un maestro que se implica constantemente en estos procesos de formación, ¿sí? Entonces, al cuidar, lo que estamos diciendo como esos ejes importantes allí en ese cuidar es centrarse en un vínculo afectivo. Tiene que ver mucho con el acto pedagógico, ¿cierto? Entre los niños y los adultos y generar un nivel emocional, ¿cierto? Que garantice una mayor participación en esos procesos de aprendizaje. Hablamos de un acompañar, que significa leer de manera consciente ese contexto, o sea, hacer ese mapeo allí, ¿cierto? Para transformar ese ambiente que habita y que forma, ¿cierto? Parte de ese niño, ¿sí? Y de ese joven. Y provocar cuando disponemos ambientes y situaciones para jugar, para crear, para explorar, para preguntar constantemente, para hacer movilizaciones cognitivas. Allí entonces este maestro, teniendo en cuenta estos ejes, lo que hace es crear un clima de confianza, ¿sí? A través de la potenciación de las actividades rectoras, ¿cierto? De esas actividades rectoras a través del juego, del arte, de la literatura, ¿cierto? De la exploración del medio. De todo esto, a través, y teniendo en cuenta todos estos elementos, pues lograremos definitivamente diversificar el aula.
para responder a esa diversidad. Cuando hablamos de esa diversificación, es un modo organizado y flexible de ajustar la enseñanza y el aprendizaje. Pero no es porque sí, ¿cierto? Es porque tenemos una intencionalidad clara, es porque tenemos unas comprensiones claras de lo que significa atender a la diversidad y responder a todas esas particularidades que tienen nuestros niños y nuestras niñas, ¿sí? Es hacer conciencia de esas variaciones existentes en una población. Es eso, es esa diversidad que está allí latente, ¿sí? Y que como maestros, nuestra responsabilidad social y como profesionales es generar diferentes espacios que respondan a esas capacidades, ¿cierto? A esas múltiples capacidades. Se diversifica entonces la instrucción, ¿cierto? La consigna que nosotros estamos dando constantemente. En el aula uno va y viene, ¿cierto? Uno da una consigna, pero retrocede, avanza, retrocede de acuerdo a las necesidades y a las reacciones y a las implicaciones de todos los estudiantes. Se diversifica esas diferencias y esos puntos de encuentro. Recuerden que se construye también en el consenso, pero también en el disenso, ¿sí? Y eso es lo que hace un aula diversificada. Se diseña e implementa programas consistentes, proyectos, dando respuesta precisamente a esa diversidad. Y flexibilizamos esa enseñanza. ¿A través de qué? De variedad de objetivos, de variedad de contenidos, de tiempos, de procesos, de materiales y también la evaluación, ¿cierto? Que es algo que a nosotros nos ocupa constantemente, ¿sí? Entonces, en esta diversidad, ¿cierto? Al diversificar y hacer conciencia esa diversidad y hacer conciencia que la inclusión es una forma también para empezar a visibilizar esa diversidad de manera intencionada, pues hacemos una transformación en nuestras prácticas. Y esas prácticas lo que implican es empezar a minimizar esas barreras para el desarrollo del aprendizaje y la participación de todos los chicos. Si queremos lograr esos espacios incluyentes, ¿cierto? Donde prime el reconocimiento y la participación de todos, pues tenemos que empezar por, digamos, transformar, ¿sí? Esas políticas, unas orientaciones que son institucionales y que muchas de ellas son poco flexibles y que no reconocen esa diversidad desde esta perspectiva de la que estamos hablando, ¿cierto? Otras barreras que se ven allí son actitudinales y creo que en lo que nosotros hemos, digamos que construido, investigado, son las que más nos preocupan. ¿Por qué? Porque esas actitudinales son esos conocimientos, esas comprensiones que tenemos todos nosotros, ¿cierto? Y que generan o se plantean desde unos imaginarios también, unas creencias alrededor de unos niños y su desarrollo y aprendizaje. Entonces, de acuerdo a lo que comprendemos, pues de esa manera actuamos, ¿sí? La actitud es algo que tenemos que empezar a desaprender también. Y la actitud se da precisamente por esas concepciones que tenemos, unas concepciones que son históricas, que han sido muy arraigadas, pero que podemos empezar a transformar, ¿cierto? De acuerdo a esos nuevos aprendizajes y nuevos saberes. Hay unas barreras también pedagógicas, ¿cierto? Esas barreras pedagógicas que en las experiencias que son poco flexibles, que no responden a esos ritmos, ¿cierto? De desarrollo de esos estilos que son muy centrados en contenidos y que no nos permite identificar a nuestros niños y a nuestros niños como en un proceso de aprendizaje, ¿sí? Y otras barreras que son también en esos ambientes educativos, como todas las que encontramos allí, con espacios poco asequibles, que no favorece la movilidad, la autonomía, ¿cierto? Poca participación, donde hay material o poco material didáctico y digamos que algunos mínimos recursos. Estas entonces son algunas de las barreras que cuando nosotros hablamos de cómo diversificar el aula, pues necesitamos potenciar, ¿cierto?, a ese sujeto en esa diversidad y hablamos entonces de la presencia, la participación y el progreso. Si logramos aulas inclusivas, vamos a generar
y vamos a lograr mayor presencia, mayor reconocimiento. Y ahí terminamos diciendo, Scliar plantea que como profes constantemente somos o estamos muy preocupados por la presencia de Juan, Sofía, Raúl, Pedro en el aula, pero poco por las existencias de esas presencias. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa, profes? Estamos demasiado preocupados porque estén allí, pero poco nos ocupa quiénes son, ¿sí? Y desde ahí es que necesitamos una educación que sea mucho más humana, que pueda visibilizar y que nos permita reconocer esas diversidades. Bueno, y cerramos diciendo que la exclusión que tenemos que modificar está en los actos más cotidianos. Muchísimas gracias.